buenas tardes, muy buenos días. Bienvenidos a Mente, Salud y más. Pues bueno, el día de ahora vamos a tocar el tema de comunicación. Soy su amiga Yesenia. Comenzamos. Pues bueno, dentro de este tema vamos a ver una variación de subtemas como es el concepto de comunicación, elementos de la comunicación, los tipos, comunicación verbal y no verbal, características principales de la comunicación, 5 pasos en el proceso de la comunicación, así como sus funciones y los estilos que hay en la comunicación. Vamos a comenzar diciendo que la comunicación, pues bueno, es una palabra que deriva del latín communication, que significa compartir, participar en algo o poner en común. ¿Sabe? La comunicación es un proceso que consiste en la transmisión e intervención de mensajes entre un emisor y un receptor. Es decir, dos personas, uno que va a enviar, el que habla, y otro el que escucha. El proceso comunicativo es esencial para la vida en la sociedad, pues a través de la comunicación es que nos relacionamos. Permite que los seres humanos se expresen y compartan información entre sí, que establezcan relaciones, lleguen a acuerdos y sean capaces de organizarse, como ya mencionábamos hace un momento. Dentro de la comunicación existen básicamente 7 elementos. Se hacen mención de 4 aproximadamente, que es el código, el emisor, receptor y el mensaje, pero vamos a agregar 3 más, que es el contexto, el ruido y el canal de comunicación. Depende de donde lo busquemos, podemos encontrar más elementos, que es posible, pero en concreto vamos a hablar de 7 en específico. El primero es el emisor. Cuando inicia el proceso de comunicación, pues se requiere forzosamente la persona que va a comunicar, que es el emisor, quien manda el mensaje. ¿Sale? Por consiguiente está el código, que es este conjunto de signos que son utilizados para crear el mensaje, como pueden ser las palabras, los símbolos o los gestos. Recordemos que hay diferentes tipos de comunicación, que lo vamos a ver un poco más adelante. Entonces podemos comunicarnos con los códigos, con palabras, símbolos o gestos. El mensaje, como lo podemos ver en la presentación, pues el mensaje es la información que se va a transmitir. ¿Sale? Es este conjunto de códigos que le llegan a un receptor. No solo es una palabra, no solo es un gesto, sino es este conjunto de información que ya es transmitida. El receptor, como lo mencionábamos, es quien recibe el mensaje o quien escucha, ¿sale? A quien le llega este conjunto de códigos como mensaje. Y el contexto, que es uno de los elementos que nosotros decidimos añadir, que son estas circunstancias donde se desarrolla la comunicación que tienen influencia directa con la interpretación del mensaje, cultura o sociedad. Recordemos, por ejemplo, que no es lo mismo tener una comunicación ni la interpretación que se va a hacer si se están comunicando o relacionando personas, por ejemplo, aquí en México, que en China o que en la India, ¿sale? Entonces, el lugar también va a determinar como el contexto en el que se desarrolla la comunicación y lo que se va a interpretar. Porque, por ejemplo, en la India suelen comunicarse de mayor manera, así como verbalmente, de una forma no verbal, que es a través de gestos. Si tienen la oportunidad de ver alguna película, o por lo menos algún cortometraje de alguna película, algún video corto, se van a dar cuenta que utilizan mucho los gestos y las expresiones corporales para emitir también mensajes. Entonces no es lo mismo, y a lo mejor si un mexicano va y se trata de comunicar o relacionarse con una persona de la India o un chino, inclusive algunas palabras de nosotros allá las interpretan de una manera diferente o tiene un significado diferente, así como ciertos gestos, posturas, etc.
Es importante tomarlo en cuenta porque también el no tomar en cuenta el contexto puede traer como conflicto en la hora de comunicarnos. Lo que bien pasa o podemos darnos cuenta al ver ejemplos de personas que se relacionan de manera romántica de distintos países o diferentes culturas. Entonces, suele haber un problema ahí de comunicación que de repente no favorece para que pueda haber como una fusión de pensamiento o, o conjugar pues estas personas, ¿no? Que tratan de relacionarse. Por otro lado, también tenemos el ruido. Es otro elemento importante a tomar en cuenta. Son pues todas estas distorsiones que pueden influir en la recepción del mensaje original y pueden ser tanto del emisor, del canal o del receptor, ¿sale? Entonces, en el momento en que nos estamos comunicando, tratando de relacionarnos con alguien, si hay ruido, esto puede sí distorsionar el mensaje y puede hacer que la persona que está recibiendo el mensaje lo interprete de otra manera, aunque sean del mismo lugar, aunque sean de una misma cultura, pero, por ejemplo, si hay mucho ruido, están en un lugar donde pasan muchos carros, esto puede ocasionar que la persona no escuche una palabra completa, una oración completa, entonces se interpreta de otra manera. Es muy importante. Por último, está el canal de comunicación, que es este medio utilizado para enviar el mensaje o código. Recordemos que ahorita en el siglo XXI, pues no solamente nos comunicamos verbalmente de persona a persona, como se escucha por ahí, face to face, sino también puede haber un face to face a través de ahora los aparatos electrónicos, como puede ser la computadora, el mismo teléfono, o podemos comunicarnos a través de cartas, como era pues más utilizado anteriormente en el siglo XX, XIX o inclusive mucho antes, a través de cartas, de correos, por ejemplo, había de fax o de código Morse, por ejemplo, medios utilizados o canales utilizados anterior y actualmente, pues ahorita digitalmente, ¿no? Con los medios electrónicos. Y pues bueno, existen tipos de comunicación, como lo mencionábamos, está la verbal y está la no verbal. Dentro de la verbal vamos a encontrar la manera escrita o la oral, ¿sale? Y dentro del no verbal, pues nos vamos a encontrar con las posturas corporales, con los gestos, los microgestos. Eh, la comunicación, además, pues puede llevarse a cabo de diferentes maneras, como lo menciono, y puede utilizar lenguajes o idiomas también no verbales, como les comentaba hace un instante, a través de gestos, de lenguajes corporales o de signos no lingüísticos, ¿sale? En próximos videos profundizaremos un poco más acerca de estos tipos de comunicación, la no verbal y la verbal. Pero por ahora vamos a verlo de una manera general y en las características principales de la comunicación, brevemente vamos a tocar 5 puntos. Uno, la característica número 1, pues que se requiere un emisor y un receptor, quien envía y quien va a recibir el mensaje. Número 2, debe haber un proceso dinámico donde el emisor esté pues transmitiendo como el mensaje a través de estos códigos ya mencionados y que la persona pues que haya una persona para recibirlos. Es una dinámica activa. Y como tercer punto es indispensable la interacción, ¿sí? El que se diga, el que se escuche y probablemente inclusive que haya respuestas. En el cuarto punto vamos a tener que esta comunicación va a favorecer la organización social. Hemos escuchado que es muy importante comunicarnos, tanto en relaciones románticas, amistosas, laborales, de cualquier tipo de relación que se establezca dos personas, es necesario comunicarnos y comunicarnos de una manera adecuada para que haya una buena interpretación del mensaje, una buena recepción, una buena emisión, y que probablemente las dos personas que quieran comunicarse traten de conocer un poquito del lenguaje en cómo la otra persona
habla o se comunica. Como ya lo mencionábamos, depende del contexto o si tan simple las formas de pensar de las personas o por diferente cultura, diferentes religiones. A lo mejor si yo soy de una religión y la persona con la que trato de comunicarme es de una religión diferente, probablemente eso puede discernir un poco, ¿no? Entonces es importante también ser consciente de un poco de cómo es la otra persona para poder tener una mejor interpretación. Y punto número 5 es que es importante es imposible, no comunicarnos. Entonces esto sí es como una ley, por así decirlo. Aunque una persona no se comunica, se está comunicando. Por ahí como el dicho que hemos escuchado, el que calla otorga. Entonces siempre nos estamos comunicando. Aún así estamos sentados en un lugar sin decir nada, estamos dormidos, siempre estamos diciendo algo. Y pues bueno, ¿cuáles son esos 5 pasos en el proceso de comunicación? Son los siguientes. Número 1 es tener la intención de comunicarnos. Debe haber alguien que quiera mandar un mensaje, informar, etcétera. Debe haber una codificación del mensaje, una transmisión del mensaje, debe haber quien lo recibe y debe de hacerse una interpretación del mismo mensaje. ¿Sale? Se escuchan sencillos estas características, estos elementos, todo lo que tiene que ver con la comunicación, pero resulta en la hora de la práctica muy complejo. Esto de no poder comunicarse o no comunicarse de una manera adecuada, porque todos podemos hablar, algunos, de diferentes maneras, pero inclusive eso resulta muy complejo. Y pues bueno, dentro de la comunicación se establece la comunicación con diferentes finalidades o funciones. Una de ellas es pues comunicar para entretener, para formar, como es el caso de la educación, para persuadir, como estas campañas de ventas, de marketing, perdón, o informar, como vemos ahí en la imagen, esta ilustración, como las revistas que hablan de ciencias, artículos. Bueno, los artículos ya son un poquito más de la formación. O los cursos, talleres, que es más formativo. ¿Sale? Y pues bueno, esto sería todo dentro del tema de la comunicación. Les dejo la fuente, pueden consultarla. Inclusive pueden pues investigar un poco más, ahondar en este tema si les gusta o de lo que nos hizo falta. También pongan por ahí en sus comentarios si les gustaría que profundicemos en algo en específico de lo que tocamos el día de ahora, como los tipos de comunicación, y pues se realizará más adelante. Mientras, déjenlo en sus comentarios qué les gustaría que toquemos o qué les gustaría profundizar. Y por el día de ahora es todo. Muchísimas gracias. Y bueno, gracias por su atención. Nos vemos en un próximo video.